el sistema internacional. Bueno, ahora sí, buenos días a todos los estudiantes. Vamos a trabajar el tema de hoy en Ciencias Naturales Física. Vamos a trabajar lo que es el Sistema Internacional de Medidas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero lo que quería es, primeramente, mirar a ver si es posible ver un video. Espérenme un momento a ver si es posible ver un video. Parece que aquí está, entonces miremos a ver. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. A ver, primero tu pantalla completa. Compartir. Bueno, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Y nos vamos a dar cuenta qué es el Sistema Internacional de Unidades, para qué se utiliza. Vamos a darnos cuenta quiénes utilizan este sistema internacional y qué dificultades se pueden presentar cuando estamos trabajando con este sistema. Yo aquí le había puesto un video, pero mejor voy a tratar de compartirles. Es una pestaña. A ver si es posible tener el audio. A ver, es una pestaña. Y es acá. Entonces quiero que veamos este pequeño video. Me avisan si de pronto no hay sonido o algo así para corregirlo. Miremos acá, por favor. La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria, por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo Tyson Gay, se va a correr en 9.65. Pues no se ha corrido en 9.65, en 9.58. ¡Qué barbaridad! Esto es increíble, increíble, qué bárbaro, lo intentó Tyson Gay, pero era imposible. Este hombre, no hay nadie que le pueda detener en una pista. Qué fantástico récord del mundo, qué fantástico récord del mundo. Y ahora comienza el show parte 2, porque la primera parte la ha ofrecido en esos 10 metros sensacionales. Qué barbaridad. Y Usain Bolt, de nuevo el más grande. Absolutamente increíble, ¿eh? Absolutamente increíble. 9.58. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya son oficiales los 9.58. ¡Qué barbaridad! Con viento ligeramente favorable de 0.9. Bueno, Tyson Gay, récord nacional, ha batido su récord de 9.71. Asafa Powell, 9.84. Increíble, este es el podio del Mundial. ¡Qué bárbaro! Antonio, yo no tengo palabras. Se desespera Tyson Gay, pero es que es imposible. 9.71 segundos, ha hecho la carrera perfecta Tyson Gay, ha hecho una salida como siempre la hace, absolutamente potente, y luego desplaza el tartán como nadie, pero es que Usain Bolt hace otra cosa. Es que brutal. El cuarto Daniel Bailey, 9.93 Darvis Payton. Y ahí está quizá el secreto de por qué estos chicos siguen y siguen entrenando y siguen mejorando. Son muy felices. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Decíamos que todo campeonato del mundo necesita su récord del mundo. Ya lo tiene. Este vale ya por todos. ¡Qué bárbaro! Hace el pobre Rafael Segui intentando llevar a Usain Bolt a la zona de fotógrafos para que cumplir con todos los cánones. Y ¡qué barbaridad! Ahí va Usain Bolt para hacer la foto oficial con ese nuevo récord mundial. Y aquí sí se ha exprimido, ¿eh? Aquí sí que no se ha relajado. Nada. En Pekín dejó un poquito, pero aquí ha ido hasta el último metro, dando el máximo de sus posibilidades. 9.93 para Payton, 10.00 para Dwayne Chambers, sexto clasificado. Bueno, entonces, en este video que acabamos de ver, listo. En este video que acabamos de ver, nos encontramos
Pero es que me ha salido de la reunión por colocar acá. Ahora sí. En este video que acabamos de ver, nosotros nos encontramos con un momento relacionado con el momento en el cual el hombre más rápido corriendo a nivel mundial rompió uno de sus récords. Es decir, recorrió una distancia aproximadamente corta, pero la recorrió en un tiempo demasiado corto también. Y nosotros no pudiésemos entender la dimensión de este momento si no pudiésemos medir las cosas o los eventos que se están presentando acá. Si nosotros no tenemos una idea de las medidas de lo que del suceso que ha acontecido, no podríamos entender realmente el por qué esa persona estaba tan feliz, el por qué ese periodista estaba como tan exaltado por el momento, porque diríamos, no, pues está corriendo y ya. Pero cuando entendemos y podemos tener las medidas de lo que ha sucedido, nos damos cuenta de la importancia o de la hazaña que logró este atleta. Y precisamente es ahí donde entra el sistema internacional de medidas, porque el sistema internacional de medidas es el implementado para poder medir todas las unidades, sean de peso, perdón, de masa, de velocidad, de distancia, de tiempo. Entonces, en el sistema internacional de medidas nos vamos a encontrar con que hay unidades básicas y fundamentales que veremos más adelante. También nos daremos cuenta que hay unidades derivadas. También vamos a ver en estas clases qué unidades no hacen parte del sistema internacional y por qué se utilizan. Vamos a ver también cuáles son los prefijos del sistema internacional y vamos a trabajar con ellos. Pero lo que quiero que entendamos inicialmente es que el sistema internacional de medidas es fundamental para entender este tipo de situaciones como las que acabamos de ver en el video. En el video vimos algunas medidas, por ejemplo, vimos que hay un corredor que se llama Usain Bolt, ¿sí? Aunque no lo dijeron en el video, en ese momento él pesaba aproximadamente 89 kg. kg en este punto significa kilogramos. Es decir, una masa de 89 kilogramos, medía aproximadamente 1,95 metros de altura, recorrió una distancia en la carrera de 100 metros y el récord lo marcó en el sentido de que esos 100 metros los corrió en un tiempo de 9,58 segundos. Démonos cuenta que este evento está caracterizado por medidas y que estas medidas, tanto el peso del atleta como la altura del atleta, como la distancia de la carrera, como el tiempo que el atleta utilizó para la carrera, son fundamentales para poder comprender y entender la situación que estamos observando. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas fue adoptado en el año 1960. Fue una reunión de todas las naciones o de la mayor parte de naciones a nivel mundial y se reunieron en la 11ª Conferencia General de Pesos en Medida en París, Francia. ¿Y cuál fue el objetivo principal? El objetivo principal era establecer medidas que fueran comunes para todos. ¿Qué pasaba? Anteriormente las cosas se medían de acuerdo a la cultura o la situación geográfica en donde se encontraba una población. Por ejemplo, acá en Colombia, hace 60 años, las distancias no se medían en metros, no se medían en kilómetros. Hace 100 años, las distancias, por ejemplo, el recorrido que hay, por ejemplo, del Carmen de Iboral a Río Negro, la gente cómo lo medía. Por ejemplo, curiosamente yo me di cuenta que anteriormente las medidas de distancia se daban en tabacos. ¿Cómo así? La gente fumaba mucho tabaco anteriormente. Entonces la gente medía el tiempo en que se consumía un tabaco como la distancia entre dos puntos. Entonces fácilmente podrían decir, no, la distancia entre el Carmen de Iboral y Río Negro es un tabaco y medio. Entonces la gente se imaginaba, es la distancia que se recorre caminando mientras se fuma una persona un tabaco y medio. Pero eso es muy relativo, porque habrá una persona que fume más rápido, porque habrá un tabaco más grande que otro, etcétera, etcétera. Son medidas que realmente no eran medidas muy certeras, muy precisas para poder determinar las cosas. Entonces,
Anteriormente también se medían las distancias con los codos. Un codo era la distancia desde el codo de una persona hasta la punta más extrema de la mano. Entonces démonos cuenta que eso también depende de la persona, porque hay personas que son más altas que otras, hay personas que tendrán el brazo más extenso que otros, etcétera, etcétera. Entonces eran medidas que no permitían conocer a ciencia cierta el fenómeno que se estaba observando. Entonces por eso a nivel mundial hubo una conferencia, la 11ª Conferencia General de Precios y Medidas, que fue realizada en París, Francia, en el año 1960, y se estableció un sistema internacional por el cual el mundo entero debería regirse para poder comunicarnos sin ningún inconveniente. Entonces, en ese instante se establecieron las medidas del sistema internacional y se suponía que a nivel mundial todo el mundo iba a utilizar esas medidas, pero como eso también está afectado de cierta forma por los eventos geopolíticos y por las culturas, la realidad es que hay algunas naciones, o sea, algunos países que no se rigen por el sistema internacional. Entonces, por ejemplo, tenemos Estados Unidos. Estados Unidos es un país, es una potencia mundial, es la potencia número 1 a nivel mundial, o sea, es el país que tiene mayor poder económico y podríamos decir que mayor poder militar a nivel mundial. Entonces ellos, a pesar de que existe un sistema internacional, ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a seguir por ese sistema internacional, nosotros tenemos un sistema de medidas que es diferente y como Estados Unidos es un país que comercia con todo el mundo, ¿qué hacen las personas que le quieren vender a Estados Unidos, que quieren tener relaciones comerciales con ellos? Pues sencillamente tienen que entender el sistema de medidas que ellos tienen y hacer unas transformaciones para podernos entender. Por ejemplo, nosotros la distancia en el sistema internacional, veremos más adelante, que la damos en kilómetros, las distancias. En Estados Unidos las distancias no se dan en kilómetros, se dan en millas. Y una milla es 1,5 kilómetros. Entonces, si usted va a Estados Unidos, usted puede ver claramente que allá no siguen el sistema internacional, pero si usted va a Europa, toda Europa y la mayoría de todos los países se rigen por el sistema internacional. Y usted me preguntará, profesor, ¿y en Colombia cuál es el sistema que se utiliza? Pues en Colombia se utiliza el sistema internacional de unidades. Sin embargo, cuando hacemos comercio, cuando se venden productos con Estados Unidos, realmente lo que hacemos es adaptarnos al sistema de medidas que ellos tienen y aprender a hacer como la transformación entre ambos sistemas de unidades. Pero en este momento trabajaremos con el sistema internacional de medidas y su símbolo o sus siglas es la letra S mayúscula y la letra I mayúscula, que significa Sistema Internacional. Bueno, entonces, en el Sistema Internacional de Medidas tenemos, como lo decía anteriormente, unidades fundamentales, unidades básicas, que en sí son 7. 7 son las unidades básicas del Sistema Internacional que vemos a continuación. Tenemos una unidad, cada unidad tiene su símbolo, una magnitud y una dimensión. Pero vamos a centrarnos solamente en la unidad y en el símbolo por ahora. Entonces, tenemos el metro. El metro nos sirve para medir longitudes, distancias. Y el símbolo del metro es la letra M minúscula. Es muy importante tener en cuenta los símbolos que estamos estableciendo acá, porque son los símbolos establecidos a nivel internacional. Y esos símbolos deben seguirse, porque si, por ejemplo, de casualidad usted quiere colocar el símbolo del metro con la M mayúscula, por ejemplo, ya la M mayúscula en física tiene otro significado, significa megas. Entonces, la idea principal es que podamos seguir tanto las unidades como los símbolos que están representados. Miremos que aquí hay alguna pregunta. Ay, imagínense, yo estaba compartiendo pantalla y pensaba que estaba compartiendo pantalla, lo siento. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ahora sí, qué pena. Entonces, vamos a mirar más bien otra vez porque yo pensé que estaba compartiendo, les pido excusas por eso. Entonces, les estaba diciendo que el Sistema Internacional de Medidas se adoptó en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Precios y Medidas. Y que fue en esta fecha, en este año, donde se estableció el Sistema Internacional de Medidas como las unidades
que todos íbamos a utilizar a nivel mundial y que desafortunadamente no todos los países en este instante de la historia utilizan el sistema internacional de unidades, pero la intención y la idea con esto es que en la medida que pase el tiempo, todas las naciones, todos los países adoptemos este sistema internacional con el fin de podernos comprender mucho mejor. Bueno, entonces, el sistema internacional de unidades se simboliza con la letra S mayúscula y con la I mayúscula, como le decía anteriormente, de sistema internacional. Y el sistema internacional tiene algunas unidades fundamentales. Son las que vemos acá en la pantalla, y que son el metro, que es para medir longitudes, para medir distancias. Para medir distancias, y el símbolo es la letra M minúscula, ¿sí? Entonces les decía que es importante poder seguir esta simbología, que si es M minúscula no colocamos M mayúscula porque ya significa algo completamente diferente. Entonces, cuando hablemos de alguna distancia, por ejemplo, la distancia del Carmen a Río Negro, hay una distancia ya establecida. Vamos a ver si logramos encontrarla acá. Miremos acá. Miremos acá a ver qué sale. Distancia entre el Carmen de Iboral y Medellín. Miremos y Río Negro. Entonces, miren lo que dice. 12 km. 12 km son 12 kilómetros. Pero realmente en el sistema internacional no sería 12 km, sino 12.000 metros. 12.000 metros. Démonos cuenta que como Google es una empresa norteamericana, ¿sí? No usa tampoco ni siquiera millas acá, sino que está usando kilómetros. Aunque es mejor en este caso usar kilómetros, porque digamos de alguna manera es más fácil, de alguna manera, escribir 12 kilómetros que escribir 12.000. Se ahorra un espacio y puede ser por eso que en vez de colocar 12.000 metros, que sería en el sistema internacional, colocan 12 kilómetros. Entonces, miremos, por ejemplo, la altura. La altura, el Carmen de Viboral, altitud. Miremos la altitud del Carmen de Viboral. Mire, está en metros, ¿sí ven? ¿Qué significa la altitud? La altitud es la altura de un punto geográfico, en este caso el Carmen de Viboral, con respecto a la altura del mar. Entonces, esto quiere decir que el Carmen de Viboral se encuentra a 2.150 m minúscula de metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos 2.150 metros por encima del nivel del mar. Entonces, miremos otra, por ejemplo, Barranquilla. Altitud. Démonos cuenta de la diferencia. Barranquilla se encuentra solamente a 18 metros por encima del nivel del mar. Pero entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta acá es que cuando hablamos del sistema internacional, la altura o las distancias o las longitudes están dadas en metros. Y la unidad o el símbolo que utilizamos para el metro es la M minúscula. Ahora, cuando hablamos de cantidad de materia, cuando hablamos de masa, hablamos de kilogramos en el sistema internacional. No hablamos de libras, no hablamos de gramos, sino hablamos de kilogramos. Entonces, cuando utilizamos la letra KG minúscula, lo que estamos haciendo es refiriéndonos al kilogramo. Cuando usted va, por ejemplo, a un lugar que venden carne, uno dice, me da 1 kilo de carne, es 1 kilogramo, pero des en cuenta que muchas veces la gente dice, no, deme 1 libra. O sea, no siempre se utiliza el sistema internacional, pero la idea es que en la medida que pase el tiempo, todos empecemos a utilizar, no solamente nosotros, sino también el comercio del sistema internacional. Entonces, hablamos de masa cuando nos referimos a kilogramos y el símbolo es la KG minúscula, la KG minúscula. Cuando hablamos del tiempo en el sistema internacional de medidas, hablamos de segundos, no hablamos ni de horas, no hablamos de minutos, no hablamos de días, sino en segundos. Y el símbolo del segundo es la letra S minúscula. Dense en cuenta que no es S mayúscula, que no es S, E, G, no, es S minúscula. Y ya sabe que S es el símbolo para los segundos de tiempo.
Entonces, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con los límites de velocidad en un tramo, nos damos cuenta que dice límite de velocidad 80 kilómetros por hora. Démonos cuenta que ahí el tiempo no está dado en segundos, sino en horas. Entonces tenemos que tener la capacidad, que veremos más adelante, para poder transformar una magnitud de una unidad a otra. Cuando hablamos de temperatura, hablamos en el sistema internacional de los Kelvin, que el símbolo es una K mayúscula, es una K mayúscula. Entonces, cuando hablamos de temperatura, no hablamos de grados centígrados. Si vemos la temperatura, acá en Latinoamérica, en la mayor parte de países, la damos en grados centígrados. Pero realmente en el sistema internacional sería en Kelvin. Si vamos a Estados Unidos, allá la temperatura ni se da en Kelvin, ni se da en grados centígrados, se da en grados Fahrenheit. Entonces, la idea es que todos empecemos a manejar un mismo sistema internacional, pero eso va en la medida que pase el tiempo. Y estas unidades que son amperio, que es la cantidad de corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica que veremos tal vez al final del año, la candela, bueno, el amperio, el símbolo es la A mayúscula, porque el que estableció esta unidad fue de apellido Ampère, y como la palabra Ampère o el apellido Ampère empieza por A, entonces el símbolo es la A mayúscula. Cuando hablamos de intensidad luminosa, hablamos de candelas y el símbolo es la CD minúscula. Y cuando hablamos de la cantidad de sustancias, la cantidad que trabajamos más que todo con esto en química, hablamos de mol, cuyo símbolo también es la misma palabra mol, M-O-L minúscula. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando nosotros nos encontramos con que tenemos una unidad que no hace parte del sistema internacional. ¿Cómo hacemos para poder transformarla? ¿Cómo hacemos para poder convertirla? Si de pronto en un lugar en vez de usar metros usan kilómetros, ¿cómo hago yo para saber cuántos metros representa? Si en alguna magnitud que me dan usan, por ejemplo, libras en vez de kilogramos, ¿cómo hago yo para transformarla a kilogramos? O si tengo kilogramos, ¿cómo transformo a libras? Eso es lo que vamos a ver a continuación, la conversión de unidades. ¿Cómo vamos a convertir unidades que hagan parte del sistema internacional o cómo convertimos unidades que no hagan parte del sistema internacional? Entonces, como ejemplo vamos a hacer este ejercicio. Voy a convertir 3 kg, kg significa kilogramos, 3 kilogramos a LB minúscula. Voy a convertir 3 kilogramos a libras. Entonces, hay dos métodos. Hay dos métodos para hacer conversiones, para poder manejar este tipo de unidades. El primer método es una regla de 3, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es la equivalencia de kilogramos y libras. Aquí hay una tabla que no sé si se vea muy bien, pero en esta tabla, en esta parte que estoy subrayando en color rojo, dice que una libra, el símbolo de libra es LB, el símbolo de kilogramo es kg, dice una libra equivale a 0,453592 kilogramos. Y asimismo, en la parte inferior acá dice que un kilogramo, símbolo kg, libras LB minúscula, que un kilogramo equivale a 2,204622 libras. Voy a sacar ese dato de la tabla que encontré en internet y lo voy a colocar en esta parte para que lo tengamos presente. Vuelvo y digo, un kilogramo es igual a 2,2046 libras. Y una libra es igual a 0,4536 kilogramos. Démonos cuenta que una libra es una cantidad más pequeña que un kilogramo. ¿Sí? Es más pequeña que un kilogramo. Aproximadamente, ojo, aproximadamente, una libra es aproximadamente 0,5 kilogramos. Muy aproximadamente. O sea que una libra es aproximadamente medio kilogramo, aunque no es exacto, pero más o menos una libra es medio kilogramo. Por eso uno dice que un kilo de carne es igual a 2 libras de carne, pero exactamente no es así. Lo hacemos como para ahorrarnos cálculos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para convertir 3 kilogramos a libra? Más o menos, esto nos tendría que dar que 3 kilogramos es aproximadamente una libra y media. O sea, como 1,5 nos tiene que dar más o menos eso. Pero vamos a hacerlo de manera exacta en este ejercicio. Aplicando primero la regla de 3. Vamos a ver dos métodos y la regla de 3 es uno de esos dos métodos. Entonces tenemos un kilogramo
equivale, según aquí la tabla que sacamos, un kilogramo equivale a 2,2046 libras. Entonces digo, tengo 3 kilogramos y lo coloco aquí en la columna de kilogramos. Tengo 3 kilogramos y me pregunto acá la X, ¿a cuántas libras equivale? Tal vez algunos ya habrán visto lo que es la regla de 3 en matemáticas y des en cuenta que la vamos a utilizar aquí para poder hacer una conversión. ¿Cómo funciona la regla de 3? Hago una cruz o una X, como quieran llamarla. Aquí lo he hecho en color rojo y en color púrpura. Y digo, este X, que es lo que me interesa saber a mí correspondiente a libras, quiero saber cuántas libras equivalen 3 kilogramos. Ojo con esto. Voy a ver quiénes están conectados. Está conectado a través de la línea púrpura los 3 kilogramos con los 2,2046 libras. Y están conectados en el 1 kilogramo con la X. Entonces, este valor de X, que es el que me interesa saber a mí, va a ser igual a la operación de multiplicar los valores conocidos que están conectados. Este valor es conocido, este valor es conocido, este valor es conocido, este valor no es conocido. Entonces, el valor de la X siempre va a ser en una regla de 3 el resultado de la multiplicación de los valores conocidos que están conectados. Es decir, voy a multiplicar 3 kilogramos por 2,2046 libras. Y eso lo voy a dividir por el valor que está conectado a la X, que es conocido. Miren que el 1 kilogramo está conectado a la X y el 1 kilogramo es conocido. Entonces, voy a multiplicar 3 kilogramos por 2,2046 libras y eso lo voy a dividir entre 1 kilogramo. Entonces, X es igual a 3 kilogramos por 2,2046 libras entre 1 kilogramo. Entonces, démonos cuenta que aquí arriba tenemos kilogramos y aquí abajo tenemos kilogramos. Es como si estuviéramos multiplicando arriba por kilogramos y es como si estuviéramos dividiendo por kilogramos. Entonces, si yo multiplico y divido por la misma cantidad, yo la puedo cancelar. O en otras palabras, como alguien dice, kilogramos arriba y kilogramos abajo se cancelan. Entonces, el resultado me va a dar en libras. ¿Y qué hago ahorita? Lo único que tengo que hacer es operar los números. Los números que están en la parte superior multiplican y los números que están en la parte inferior dividen. Recuerden que esto es una fracción. Entonces multiplico 3 por 2,2046 dividido en 1. ¿Alguien me puede ayudar con la calculadora? ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Alguien que tenga una calculadora por ahí a la mano? ¿Me puede repetir otra vez? Hágale, yo le colaboro. Gracias Marlon, es 3 por 2,2046. Si no, yo lo hago acá. Da 6,61. 6.6138. Eso, muy bien. Muy bien. Entonces eso quiere decir que el resultado es 6,6138. ¿En qué unidades? En libras. Entonces, como conclusión, 3 kilogramos equivalen a 6,6138 libras. Ahí yo me equivoqué al comienzo porque más o menos 1 kilogramo son 2 libras. Entonces me tenía que dar 6 algo. Y yo dije que 1,5. Ahí me equivoqué al comienzo. Pero exactamente son 6,6138 libras. O sea que son más de 6 libras y media. 6 libras y media. Y la gente, por lo regular, cree que 1 kilogramo equivale a 2 libras. Entonces, hay gente que a veces va a la carnicería, por el ejemplo que se me ocurrió, y a veces dice, no, me da 3 kilogramos de carne, o dice, no, me da 6 libras de carne, pero des en cuenta que no son tan iguales. 3 kilogramos equivale a 6,6 libras. O sea que 3 kilogramos es 6 libras y media y un poco más. Ahora, este es uno de los métodos, la regla de 3. La regla de 3. Pero también existe otro método que son los factores de conversión, que aunque son un poquito más complicados de entender, son más útiles cuando nos encontremos con problemas con unidades compuestas. Este es el método más fácil, la regla de 3. Es el más fácil. Sin embargo, no es el que yo recomiendo, pero si usted lo hace con este método, en algún ejercicio, alguna evaluación, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el otro método que es el factor de conversión. ¿Cómo podemos encontrar esta conversión? A través del método de factor de conversión. Entonces, lo que hay que hacer es primeramente entender algo. Cuando tenemos una fracción, esa fue la que se me ocurrió a mí, 5
sobre 5, esto es igual a 1. Recuerden que una fracción, un número fraccionario, déjenme le doy ingreso a alguien. Listo. Cuando tenemos una fracción, recordemos que una fracción realmente es una división. Una fracción es una división. 5 entre 5 es igual a 1. Tengo 5 manzanas y la voy a repartir entre 5 personas. Quiere decir que cada persona le corresponde de a 1. También tengo 8 sobre 8 o 8 entre 8 también es igual a 1. Entonces, lo que podemos concluir es que cuando yo tengo una división o una fracción, una fracción o un número fraccionario, si lo que está en la parte de arriba de la fracción es igual o equivalente a lo que está a la parte de abajo de la fracción, eso realmente va a ser igual a 1. Eso es lo que yo quiero que intentamos en esta parte que les estoy explicando. Si lo que yo tengo arriba en la fracción equivale a lo mismo de lo que yo tengo abajo, el resultado de esa división realmente va a ser 1. Tengo 10 entre 10, 1. Tengo 20 entre 20, 1. Menos 8 dividido en menos 8 también es 1. Eso es lo que quiero que tengamos presente. Y quiero que tengamos presente estas equivalencias. Que 1 kilogramo es equivalente a decir 2,2046 libras y que 1 libra es equivalente a decir 0,4536 kilogramos. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo hago la división de 1 kilogramo entre 2,2046 libras, ¿cuántos creen que dará esta división? Les hago una pregunta antes de eso. ¿1 kilogramo es equivalente o no es equivalente a 2,2046 libras? Profe, no, porque 1 kilogramo es equivalente a 0,4536 libras. Ah, no. No, mira acá. Ah, sí. O sea, 1 kilogramo es Sí, pues equivalente a sí, está ¿cuánto? correcto. Ajá, exactamente. Entonces, lo que está aquí arriba es equivalente a lo que está abajo. Aunque hay números y letras diferentes, realmente lo que está arriba representa la misma cantidad de lo que está abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y si estamos de acuerdo en eso, ¿cuánto daría entonces esta división? ¿Cuánto Uno, creen? no. Muy bien, muy bien. Daría 1. ¿Por qué? Porque lo que está en la parte de arriba equivale a lo mismo de lo que está en la parte de abajo. Entonces, como acá, lo que está arriba equivale a lo mismo que está aquí abajo, entonces la división da 1. O sea que esta división da 1. ¿Por qué? Porque lo que está aquí arriba equivale a lo mismo de lo que está aquí abajo. Porque 1 kilogramo equivale a 2,2046. Ahora, hagamos este otro. 1 libra dividido a 0,4536 kilogramos. Si miramos aquí en la tablita que sacamos de internet, dice que 1 libra es igual a 0,4536 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Que lo que está aquí arriba equivale a lo mismo de lo que está aquí abajo. Entonces les hago la pregunta. Si lo que está aquí arriba equivale a lo mismo de lo que está aquí abajo, ¿cuánto será el resultado de esta división? 1. También 1. También da 1. Entonces, lo que quiero es que entiendan que estos son factores de conversión, pero que un factor de conversión como tal es lo mismo que 1, porque lo que está arriba debe ser equivalente a lo que está aquí abajo. Si aquí hubiese otra cantidad, por ejemplo, 1 kilogramo sobre, y aquí estuviera, por ejemplo, 20 libras, ya esto no equivale a 1. ¿Por qué? Porque las cantidades no serían equivalentes. Entonces, por eso es la importancia de que lo que esté aquí arriba y lo que esté aquí abajo sean cantidades equivalentes. Entonces, miren cómo es el método del factor de conversión. Yo digo 3 kilogramos, que lo que quiero convertirlo por 1. Recordemos que multiplicar por 1 no afecta la cantidad. 3 kilogramos por 1 es 3 kilogramos. 10 por 1 es 10. $100 por 1 es $100. Multiplicar por 1 nunca cambia la cantidad, nunca. Entonces, yo multiplico 3 kilogramos por 1 y me va a dar 3 kilogramos. Entonces, pero lo que voy a hacer ahorita, por allá están, bueno, listo. Entonces,
En vez de multiplicar, o sea, 3 kilogramos por 1 me da 3 kilogramos. Entonces lo voy a volver a escribir acá, 3 kilogramos por 1. Pero en vez de colocar 1, ojo con esto, miren que esa es la parte importante. En vez de colocar 1, voy a colocar uno de estos dos factores de conversión. ¿Cuál de los dos voy a escoger? Voy a escoger uno de estos dos que sea más conveniente. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, si yo escojo este y lo pongo acá, voy a colocar, lo pasé de aquí para acá, el factor, solamente el factor, 1 libra sobre 0,4536 kilogramos. Desen cuenta de algo interesante. Kilogramos está en la parte de arriba y kilogramos también está en la parte de abajo. Es de alguna manera como si estuviéramos multiplicando por kilogramos y después estuviéramos dividiendo por kilogramos. Si kilogramos está arriba y kilogramos está abajo, se cancelan. Cancelé kilogramos y el resultado me va a dar en libras. El resultado que haga de esta operación me va a dar en libras. Entonces digo, bueno, 3 kilogramos por 1 lo coloco acá, 3 kilogramos. Igual, ¿a qué? A 3 por 1 dividido en 0,4536. Y si tenemos una calculadora, por favor, alguien que me vuelva a ayudar a la división de 3 entre 0,4536, se lo agradezco mucho. Voy a hacerlo entonces yo acá. Punto 36. Me da 6,6138 libras. Entonces, démonos cuenta. ¿Por qué utilicé este factor de conversión? Porque en este factor de conversión los kilogramos estaban en la parte inferior. Y al estar en la parte inferior, yo lo puedo cancelar con los kilogramos que están en la parte superior. Y el resultado me queda en libras, que es lo que yo deseo, transformar 3 kilogramos a libras. Ahora miren qué pasaría si, por ejemplo, yo no fuera usado ese factor de conversión, sino que fuera usado este otro. Entonces voy a hacerlo nuevamente. 3 kilogramos por 1 es igual a 3 kilogramos por 1, pero en vez de 1 voy a utilizar este. Vamos a ver qué pasaría si utilizo este factor de conversión y lo coloco acá. Desen cuenta que kilogramos no se podría cancelar porque arriba estaría kilogramos y abajo estarían libras. De esta manera yo no puedo cancelar los kilogramos y no puedo pasarlos a libras. Entonces, cuando hablamos de factores de conversión, yo tengo que buscar cuál es el factor de conversión que más me convenga para poder transformar de una unidad a otra. Sin embargo, hay dos métodos. Uno es el de factor de conversión y el otro es el de la regla de 3. Usted decide cuál de los dos le parece más fácil y con cuál le gustaría desarrollar los ejercicios o las conversiones de unidades. ¿Hasta allá alguna pregunta, alguna inquietud? Listo. Entonces vamos a ver, Profe, señor, no me quedó muy bien, pues claro, esa parte ahí. de la Como, última parte esta. Ok, mira cómo es. Tenemos el método de factor de conversión, ¿sí? Pero lo que hay que ver en este método es que yo tengo que ver las equivalencias, que 1 kilogramo equivale a 2,2046 libras y que 1 libra equivale a 0,4536 kilogramos. Entonces decíamos, cuando tengo un factor, esto es un factor, esto que es un 5 sobre 5 es un factor, una fracción, como lo quieras llamar. Si lo que está arriba del factor equivale a lo que está debajo del factor, el resultado de esta división va a ser 1. ¿Sí? Entonces yo decía, bueno, en este caso tengo un factor que es 1 kilogramo sobre 2,2046 libras. Como 1 kilogramo equivale a lo mismo que 2,2046 libras, por lo tanto, esta división, al igual que esta, también va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo equivale a la misma cantidad que 2,2046 libras. De igual manera, si yo tomo ahora esta igualdad que dice 1 libra es igual a 0,4536 kilogramos y digo 1 libra dividido en 0,4536 kilogramos, como lo que está arriba es equivalente a lo que está debajo, esta división o este factor es igual a 1. Eso es lo primero que debemos entender. Entonces, para aplicar el método de factores de conversión,
yo parto de la unidad que tengo, que son 3 kilogramos. Y digo, 3 kilogramos por 1, esto va a ser 3 kilogramos. ¿Por qué? Porque recuerda que al multiplicar por 1 no se afecta ninguna cantidad. 1.000.000 multiplicado por 1 te da 1.000.000. $100 multiplicado por 1 te da $100. 5 manzanas multiplicado por 1 te da 5 manzanas. Entonces, 3 kilogramos por 1 te va a dar los 3 kilogramos, no estamos afectando la cantidad. Entonces, yo vuelvo a escribir esto y digo, bueno, 3 kilogramos por, pero en vez de escribir 1, voy a escoger uno de estos dos factores de conversión que también es equivalente a 1, y yo digo, ¿cuál de estos dos utilizo? Digo, voy a utilizar primero este. ¿Por qué utilicé? Porque realmente este es el que me sirve, porque yo necesito cancelar la unidad de kilogramos. Y date cuenta que en este factor de conversión, la unidad de kilogramos se encuentra en la parte inferior. Este no me sirve, ¿por qué? Porque la unidad de kilogramos se encuentra en la parte de arriba. Y yo lo que necesito es que esté en la parte de abajo para que se pueda cancelar con este. Entonces utilizo este y lo coloco acá. Y mira que estos kilogramos que están acá, con estos kilogramos que están acá, se cancelan. O sea que el resultado que me dé de los números, lo que dé, me va a dar en libras. Entonces digo, bueno, 3 kilogramos es igual a ¿qué? A 3. Lo que está arriba multiplica y lo que está abajo divide. Entonces 3 por 1, 3. Y 3 entre 0,4536 me da 6,6138. ¿Y en qué unidades? En libras. Entonces puedo decir que 3 kilogramos es equivalente a 6,6138 libras. Ahora les decía, bueno, pero ¿qué pasa si yo escogiera, en vez de escogiera este factor de conversión? ¿Qué pasa? Entonces lo coloco acá. Démonos cuenta que lo que yo necesito es cancelar kilogramos. Y necesito que kilogramos esté tanto arriba como en la parte de abajo. Y él solamente está en la parte de arriba, porque en la parte de abajo tenemos es libras. En este caso no se podría utilizar este factor de conversión porque no me permite cancelar las unidades. No sé si tienes alguna duda adicional o si alguna otra persona tiene alguna duda adicional de cómo resolvimos ese ejercicio. Profe, ya, no, listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos ahora a ver otras unidades del sistema internacional que no son las unidades fundamentales, sino que son las unidades derivadas, que como su nombre lo indican, se derivan de las unidades fundamentales. Las que vimos anteriormente, de estas de acá, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, que se da en metros, kilogramos, segundos, Kelvin, la intensidad de corriente que se da en amperio, la intensidad luminosa que se da en candela y la cantidad de sustancia que se da en mol. Esas son las unidades fundamentales. Son 7 unidades fundamentales. Pero las unidades derivadas son muchísimas y depende también del campo de la ciencia donde se trabaje. Entonces, vamos a ver algunas unidades derivadas, del sistema internacional. Tenemos, por ejemplo, la fuerza, que la vamos a ver tal vez a final de año. Vamos a ver fuerzas. La magnitud de fuerza se da con una unidad que se llama el Newton. Y el símbolo es la N mayúscula. ¿Y por qué se da en esta unidad? Porque pues el que estableció este término, el que estableció este concepto fue Isaac Newton. Entonces, todas las unidades que tienen nombres de personas, de científicos, siempre empiezan con letra mayúscula. Por ejemplo, miremos este otro. La presión en el sistema internacional se da en pascales. O en pascal. Y el símbolo del pascal es la P mayúscula y la A minúscula, porque el científico que propuso este concepto fue de apellido Pascal. También tenemos la energía, que se da, dicen acá, ¿cómo se llama eso? Es un anglicismo, se dicen julios, pero realmente son joules. Se da la unidad en joules y precisamente esta unidad se da gracias a que el científico que propuso este concepto fue de apellido Joules. También tenemos la carga eléctrica, que se da en coulombs y cuyo símbolo es la C mayúscula. Tenemos la tensión y diferencial de potencial eléctrico, que se da en voltios, que es lo que vemos en los tomas corrientes, que decimos, ese toma es de 120. Realmente lo que estamos diciendo es que es de una tensión de 120 volts. Aquí dice voltio, pero es porque se ha españolizado esa palabra, que es una palabra anglosajona. Pero realmente más que una palabra es un apellido, es el volt, porque el científico que propuso ese concepto fue de apellido Volt. También tenemos la capacitancia, que está en farads o en faradios, cuyo símbolo es la F mayúscula. Tenemos la resistencia eléctrica, tal vez veremos esto el próximo año, cuando estén en 11, cuyo símbolo o la unidad es el ohms,
cuyo símbolo es esto, que es la letra O mayúscula en el alfabeto griego. También tenemos el flujo magnético que se da en Webers, porque precisamente el científico que lo propuso fue de apellido Webers. Tenemos el campo magnético que se da en Teslas, que es el apellido de Nikola Tesla, que fue el que propuso el campo magnético, y si se han dado cuenta, los carros Teslas son los carros eléctricos más vendidos a nivel mundial y cuyo nombre viene muy seguramente de la admiración del dueño de esta empresa por este gran científico. Tenemos la inductancia en Henrios, la temperatura, miren que aunque se debiera dar en grados en Kelvin, la mayoría de veces aquí vamos a verla en grados Celsius, cuyo símbolo es una bolita en la parte superior y una C mayúscula. Bueno, también y por último, el día de hoy vamos a ver algunas unidades que aunque no hacen parte del sistema internacional, son muy comúnmente usadas y nos vamos a encontrar con ellas, y lo que vamos a hacer a continuación o en la próxima clase es seguir haciendo conversiones entre unidades que hacen parte del sistema internacional de medidas con unidades que no hacen parte de este sistema internacional. ¿Qué unidades podemos encontrarnos comúnmente en el comercio, en la vida cotidiana que no hacen parte del sistema internacional? Tenemos los litros no hacen parte del sistema internacional, en el sistema internacional se usan metros cúbicos, pero uno está muy acostumbrado a ver litros cuando uno compra, por ejemplo, un litro de leche, un litro de algún líquido en especial. Entonces, esa es una medida de volumen, o sea, del espacio que ocupa la materia, y el símbolo de litro es la L mayúscula. También vemos que cuando medimos un espacio, una superficie, la damos en hectáreas, aunque si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en el Carmen, cuando hablan del tamaño de la superficie, por ejemplo, de un terreno, no hablan de hectáreas, sino de cuadras. Y esas son unidades con las que nosotros nos vamos a encontrar y que tendremos que tener la capacidad de poder entender el significado de esa medida. También nos encontramos con el grado sexagesimal, ¿sí? Realmente lo que se usa en el sistema internacional son los radianes, y muy común, estamos muy familiarizados con estas unidades del tiempo. Recordemos que en el sistema internacional las medidas se dan de tiempo en segundos, pero nosotros estamos muy familiarizados con estas unidades que no hacen parte del sistema internacional, que es el minuto. Sabemos que un minuto y a su vez una hora equivale a 3.600 segundos. También tenemos un día, sabemos que un día equivale a 24 horas, que es lo mismo que 86.400 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cada día de su vida usted está gastando o viviendo 86.400 segundos. Es decir, que si usted coge su reloj y empieza a contar segundo a segundo, cuando termine de contar el segundo 86.400, ya habrá pasado un día completo. Entonces, esas son unidades con las que nos vamos a encontrar, pero que no hacen parte del sistema internacional. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a hacer este ejercicio rápidamente y terminamos bien. Miremos este ejercicio que dice, si se sabe que una hora son 60 minutos, ¿sí? Y que un minuto son 60 segundos, ¿cuántos segundos habrá en una hora? ¿Cuántos segundos habrá en un día? Eso lo vimos anteriormente, en la tabla anterior. Entonces sabemos que una hora son 60 minutos, pero sabemos que cada minuto también son 60 segundos. O sea que por cada minuto se tienen 60 segundos. Entonces, una hora serían 60 veces 60. ¿Cómo así? Sabemos que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Entonces, por cada minuto se tienen 60 segundos. Entonces, una hora serían 60 minutos y por cada minuto se tienen 60 segundos. Entonces, una hora serían 60 veces 60 segundos. Es decir, que para saber cuántos segundos tiene una hora, lo que hacemos es multiplicar 60 por 60. Y 60 por 60 es 3.600. Significa que por cada hora tenemos 3.600 segundos. Por cada hora tenemos 3.600 segundos. Entonces,
Cada vez que pasen 3.600 segundos, habrán pasado 1 hora. Y cada vez que pasen 86.400 segundos, habrán pasado un día. Y finalmente, ¿cómo hacemos para convertir 3 horas a segundos? Entonces vamos a hacer por el método más fácil, que es la regla de 3. Sabemos que 1 hora, ¿a cuántos segundos equivalen? De acuerdo a lo que vimos ahorita anteriormente. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Entonces digo, bueno, entonces 3 horas, ¿a cuántos segundos equivalen? Aplico nuevamente el método de la regla de 3. Multiplico en cruz. Entonces, X, que va a ser la cantidad que quiero conocer, que es 3 horas en segundos, va a ser igual a la multiplicación de los valores conocidos dividido por el valor que conecta la X. Entonces va a ser igual a 3 horas por 3.600 segundos divididos en 1 hora. Entonces dense en cuenta que tenemos horas multiplicando y horas dividiendo, o también se puede decir tengo horas en la parte de arriba y horas en la parte de abajo, entonces se cancelan. Entonces el resultado de estas multiplicaciones de los números al final me va a dar en segundos. Entonces digo, bueno, X es igual a 3 por 3.600 y el resultado me da en segundos. Entonces 3 por 3.600 serían 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, 8 lleva 1, 3 por 3, 9 y una que lleva 10. Entonces, X es igual a 10.800 segundos. Quiere decir entonces que 3 horas equivalen a 10.800 segundos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de este ejercicio que también hemos hecho de conversiones. Listo. Entonces, en la próxima clase vamos a ver otros ejemplos relacionados con esto, pero también vamos a ver lo que son los prefijos del sistema internacional, para que entendamos qué significan cuando compramos un paquete de datos, que me compré 1 giga, o que la velocidad de mi internet son 30 megas, qué significado tienen esas palabras, que son prefijos del sistema internacional, que estamos acostumbrados a escuchar y hasta decir, pero que a veces no podemos o no hemos podido comprender el significado de la medida que se está realizando. Bueno, muchachos, entonces ya hemos terminado la clase del día de hoy. Va a quedar grabada y cuando logre descargarla, por ahí en la tarde, que ahorita tengo una clase con el grado 11, por ahí como a las 3 o 4 de la tarde, les estaré enviando un link de YouTube para que la puedan repasar en algunos temas que de pronto hayan quedado con dudas en lo que hemos trabajado el día de hoy. No siendo más, muchísimas gracias por asistir. Cualquier duda o inquietud me pueden escribir al WhatsApp, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, chao. A ustedes. Ya, profe, gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias. A ustedes, muchachos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.